NSH 1516 of 79, Mecánica de suelos, determinación de la densidad en el terreno, método del cono de arena. Introducción. En muchos trabajos de pavimentos es necesario realizar ensayos para controlar la densidad seca de cada capa que se va compactando, y en este caso se utiliza el método del cono de arena para obtener la densidad in situ y compararla con la máxima densidad seca obtenida en el laboratorio. Objetivos: determinar la densidad seca y la humedad de un suelo compactado y verificar el grado de compactación. Materiales utilizados: arena normalizada de partículas de cuarzo no cementadas, balanza de precisión de 1 gramo, cono, envase, placa metálica con un agujero de diámetro de 5 a 6 pulgadas, cincel, martillo, brocha, cinta métrica. Procedimiento in situ. Se pesa la arena normalizada con el cono. Se coloca la placa metálica con el agujero de diámetro de 5 a 6 pulgadas y se cavan de 10 a 15 centímetros con ayuda del cincel y martillo. La profundidad dependerá del espesor de la base. Se procede a retirar el material excavado y pesarlo. Se coloca el envase con el cono sobre el agujero de la base y se abre la válvula para que la arena comience a descender. Se deja pasar la arena a través del cono y se espera a que el agujero se llene. Se cierra la válvula del cono y se procede a retirar. Se determina el peso de la arena que queda en el envase y la altura que ésta tiene, desde la base hasta lo que ocupa en el envase. Con estos datos podemos calcular el volumen del agujero en el suelo y la densidad del material extraído. Observaciones. 1. Generalmente es deseable contar con una arena uniforme o de un solo tamaño para evitar problemas de segregación, de modo que con las condiciones de vaciado puede lograrse la misma densidad. 2. En el momento de ensayo en terreno se debe evitar cualquier tipo de vibración en la área circundante, ya que esto puede provocar introducir un exceso de arena en el agujero. 3. En suelos que predominan las partículas gruesas es recomendable determinar la humedad sobre el total del material extraído. NSH 1534 of 79, Mecánica de suelos, relaciones, humedad y densidad, ensayo Proctor. Esta norma establece el procedimiento para determinar la relación entre humedad y densidad de un suelo compactado en un molde normalizado mediante un pistón en caída libre desde una altura y energía normalizada también. Existen 4 alternativas de procedimiento, dependiendo del diámetro del molde y el porcentaje que pasa en cada tamiz. El método que haya que emplear debe indicarse en las especificaciones para el material que debe ensayarse. Si no se especifica, debe regirse por las indicaciones del método A. Materiales a utilizar. Procedimiento. Primero se debe pesar y registrar la masa del molde vacío sin collarín, determinar el volumen del molde sin collarín, colocar el molde en una superficie firme, plana y horizontal, seleccionar el material que pasa por el tamiz que corresponda sin incluir el retenido en ese tamiz, conocer el tamaño de la muestra del ensayo como muestra la siguiente tabla. La muestra de suelo debe ser homogeneizada y separada en 5 fracciones, las cuales cada fracción se mezclará con agua para que las humedades alcanzadas varíen entre sí. Una vez que se tenga preparado el molde con el collarín, se llena 1/3 del material y se comienza a compactar con 25 golpes para moldes de 100 milímetros y 56 golpes para moldes de 150 milímetros. Esto se conoce como Proctor estándar y Proctor modificado. Se repite el paso anterior 2 veces hasta que, al compactar la última capa, quede un exceso de material sobre el borde del molde. Luego se retira el collarín y se enrasa cuidadosamente. Luego se pesa el molde con el suelo compactado, restando la masa del molde para conocer la masa compactada. Con este dato podemos determinar la densidad húmeda del suelo
compactado dividiendo la masa compactada por el volumen del molde, como muestra la siguiente fórmula. Una vez hecho esto, se retira el material del molde y se extraen dos muestras representativas para continuar con los cálculos para determinar la densidad seca y la relación humedad y densidad. Cabe destacar que tanto para el Proctor estándar y el Proctor modificado se rigen por diferentes diámetros de molde, número de capas a compactar, peso del pisón y caída en milímetros del pisón. Para el estándar es un molde de 100 milímetros de diámetro, se compactan 3 capas y se utiliza un pisón de 25 kilogramos para una caída de 305 milímetros. Para el modificado se utiliza un molde de 150 milímetros de diámetro, se compactan 5 capas y se utiliza un pisón de 45 kilogramos en 457 milímetros de altura. Ensayo CBR. El CBR es la relación de soporte de California. Se desarrolló en el Departamento de Transporte de la misma ciudad en 1920. Este es un ensayo para determinar el índice de calidad de un suelo orientado a su utilización como relleno tanto para estructuras como carreteras. Los materiales a utilizar son una prensa de ensayo, molde metálico cilíndrico de diámetro 6 pulgadas y altura entre 7 a 8 pulgadas, disco espaciador, pisón de peso 10 libras, aparatos para medir la expansión, cargas de plomo de 5 libras, pistón de penetración de diámetro 2 pulgadas, deformómetros y herramientas varias para realizar el ensayo. Procedimiento. Primero se realiza el proceso de alcanzar la densidad máxima y humedad óptima según NSH 1534 de la muestra a utilizar. Luego se enrasa y se pesa el molde con el suelo compactado y se determina su densidad antes de la inmersión. Si se llega al proceso de inmersión, este debe durar por lo menos 96 horas. Para la inmersión se debe colocar un disco de papel fieltro y luego de la inmersión se mide la expansión del material. Para el proceso de aplicación de carga se debe eliminar el exceso de agua de la muestra. Luego se aplica carga con el pistón de penetración de manera que la velocidad de penetración sea de 1,25 milímetros por minuto. Luego anotar las lecturas de cada carga a intervalos regulares de penetración, anotando la carga y penetración máxima. Luego para los resultados se calcula la tensión de penetración o carga medida en megapascales y se traza la curva en un gráfico de tensión versus penetración. Además de realizar la comparación de la resistencia de la muestra con la resistencia de la roca chancada de California.